Bienvenidos, amados hermanos, al canal de la Iglesia Espíritu y Gracia. Les doy la bienvenida a un nuevo servicio dominical, a una nueva prédica, donde vamos a estar explorando las bendiciones que el Señor tiene para nosotros, sus planes, su amor, su bondad, su misericordia. Pero como siempre, antes de empezar ya sabes que tenemos que empezar dándole una oración a nuestro Padre Celestial, porque si Él no está aquí, todos estamos por gusto. Él es el único que importa, Él es el único que de verdad necesitamos, aquí en nuestra vida y en todo momento. Así que ¿por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Y empezamos diciéndole: Padre amado, nos unimos todos, Señor Jesús, en un espíritu, Señor. Nos volvemos uno, Padre Santo, y con nuestro corazón contrito y humillado, elevamos una oración al cielo para decirte: Jesús, ven, Señor Jesús. Te necesitamos más que a nada, te necesitamos más que a nadie. Porque solo tú eres el único, Padre, que tienes agua de vida eterna. Solo tú eres el único que puede hacer que las cosas reverdezcan, Padre Santo. Solo tú eres el que tiene la vida, la sabiduría, ese amor eterno, inagotable. Padre amado, el día de hoy quiero que me quites a mí, Señor Jesús, y que seas tú el que dé la palabra. Padre, que todo lo que yo diga sea conforme a tu voluntad, Señor Jesús, y que el mensaje que tú quieres dar a través de mí llegue a mis hermanos. Prepara sus corazones, prepara sus mentes, prepara sus espíritus para recibir esta palabra, Señor. Y aunque hayan partes que no lo entiendan, Señor, que sea una semilla que esté dentro de ellos y que a su debido tiempo germine y sea un rema para ellos, Señor. Y de su fruto al 100, 110%, no solo para ellos y su vida, sino para todos aquellos que van a ser tocados también a través de mis hermanos, Padre. Te alabamos, te exaltamos y te glorificamos, y en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Pues si no me conocías, una pequeña introducción: yo soy el pastor Josué Contreras, es un gusto conocerte. Y hoy quiero que hablemos de algo muy interesante, y te voy a contar cómo es que surgió esta prédica. Estaba yo el día lunes en un grupo de jóvenes que estoy llevando, y puse a los jóvenes a hacer una dinámica porque les quería hablar de la confianza en el Señor. Los puse en grupos de 2 y les dije: uno de ustedes va a tener sus ojos vendados y su compañero les va a dar instrucciones de hacer algo. Lo que tenían que hacer era buscar un elemento alrededor del lugar donde estábamos para jugar como que si estaban poniendo el agua. Se llamaba jardinero el juego. Entonces viene la persona que está con sus ojos vendados y lo único que puede hacer es escuchar a la persona que lo está guiando, ¿verdad? Hazte un poco para allá, camina un poco para adelante, un poco abajo, ahí lo encuentras, echa el agua, digamos, ¿verdad? Ese era el juego, y cuando terminó el juego ellos tienen unas pequeñas libretillas que les di para apuntar lo importante. Les digo: tomen sus libretas y quiero que apunten qué creen ustedes que era lo más importante a la hora de tener los ojos vendados para poder ganar el juego. Vieron respuestas muy, muy interesantes, pero vieron 2 que cuando ellos las dijeron, yo me quedé y dije: wow. Y les digo: ¿se dan cuenta cómo Dios los utiliza a ustedes? Y a veces ni cuenta se dan para dar enseñanzas tan grandes. Vino uno de los chicos y me dice: tenemos que aprender a hacer las cosas despacio, no corriendo. Una gran enseñanza que vamos a ver. Sin embargo, viene el otro y me dice otra frase que de verdad, cuando él la dijo, el Señor como habla a través de ella, y lo que él dijo fue: tenemos que aprender a escuchar al que sí puede ver. Wow, dije yo cuando él dijo esto: ¿cómo es que tenemos que aprender a escuchar a nuestro Dios que puede ver todo? Y esto me lleva a la enseñanza del día de hoy. Quiero que hablemos de un personaje muy, muy conocido en la Biblia, el cual es José. Creo que muchos aquí ya conocerán la historia de José. Hoy la voy a parafrasear un poquito porque quiero tocar puntos específicos en la historia de él. ¿Y por qué no empezamos, verdad? José era uno de los hijos de Jacob. Tenía muchos medios hermanos. Sin embargo, José fue uno de los... fue uno, porque después tuvo otro. Fue uno de los hijos que tuvo Jacob en su vejez. Entonces era uno de los que más quería. Podríamos decirle que era el consentido de Jacob. Y por esta razón sus hermanos, pues,
ya sabe usted cómo es la envidia, ¿verdad? No, sé la palabra que no tenían muchas palabras amables para él, pongámoslo así. Sin embargo, José tampoco podemos decir que ayudara. Ahora, quiero que sepas algo. José tenía un propósito divino que Dios puso en él. Un propósito gigantesco, que era de vital importancia no solo para él, sino también para su familia y todo el pueblo de Israel, prácticamente, porque de Jacob, que venía la promesa de que a través de su descendencia se iba a llenar el pueblo de la tierra, ¿verdad? Que iba a ser tanto como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y entonces Jacob tiene un propósito para toda esta descendencia, que es salvarlos. Y ya vamos a ver cómo. Pero empecemos. Como te decía, Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque como te dije, nació en su vejez, ¿verdad? En una ocasión Jacob viene y manda hacer una túnica especial de muchos colores para, para José, y pues José contento la muestra todo, y esto también genera aún más envidia en los hermanos, porque José tampoco, como te dije, no ayudaba mucho, le gustaba ser un poquito parlanchín, y venía y le decía a su papá casi siempre las fechorías que estaban cometiendo sus hermanos, entonces no lo tenían muy bien visto, ¿verdad? Sin embargo, pasa el tiempo y José tiene un sueño. Y viene y decide contárselo a sus hermanos, ¿verdad? Estaba joven, tiene un sueño que aún no es muy maduro. Viene y se lo cuenta a sus hermanos, y te lo voy a leer acá. Te lo voy a leer, dame un segundito, lo vamos a buscar acá. Está en Génesis 37. Desde el 6 vamos a leer. Les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. Viene José y les explica el sueño que tuvo, ¿verdad? Y ellos se enojan con él. Pero José, siendo José, que en ese tiempo pues no era muy sabio, digamos, no tenía mucha experiencia, viene y tiene otro sueño y también decide contárselo a sus hermanos, solo que esta vez también está su papá. Y le dice en el 9. Vamos a ver si tengo la versión. Voy a cambiar un poquito de versión porque me gusta un poquito más la nueva traducción viviente. Dice de la siguiente manera en el 9. Al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Esta vez estaba su papá, como te digo. Escuchen, tuvo otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Esta vez lo regañó Jacob y le dice: ¿qué clase de sueño es este? ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de estos sueños. Aquí vemos, como te digo, que que José tenía un poquito era un poquito bocón, ¿verdad? Era un poquito, como era el consentido, ¿verdad? Ya sabes a veces cómo pasa cuando hay una persona que es consentida, pues no sabía medirse, no sabía cerrar un poquito la boca de los propósitos, de los sueños que tenía. Y entonces, un día viene Jacob y le dice a José: mira, tus hermanos están apacentando nuestros rebaños, ¿verdad? Ve a buscarlos y dime qué están haciendo. Entonces viene José, se prepara y va, los empieza a buscar, encuentra a alguien que le dice: tus hermanos se fueron a aquella dirección, ya los va a buscar, y los encuentra. Sin embargo, cuando los encuentra, sus hermanos lo ven a la lejanía y dicen: ahí viene el soñador, y empiezan a confabular los más sangrientos, ¿verdad? Dice: ¿por qué no lo tomamos y lo matamos? Sin embargo, uno de ellos, Rubén, viene y les dice: no, ¿por qué no vamos a manchar las manos de sangre? ¿Por qué no mejor lo tiramos en esta cisterna y ahí se va a morir él solo y nosotros no tuvimos que ver con ello? Dice, aunque él dentro de sí tenía el plan de irlo a rescatar después para devolvérselo a su padre. Entonces vienen, lo toman y lo tiran en la cisterna. Y
están sentados ahí, aún pensando si lo van a dejar ahí o no, cuando de repente vienen una caravana de mercaderes que vienen, y dice otro de sus hermanos, Judá, para no mancharnos las manos de sangre, ¿por qué no lo vendemos como esclavo? Todos se ponen de acuerdo y dicen, me parece bien, lo sacan de la cisterna y lo venden como esclavo. Y aquí es donde empieza, donde sale de la comodidad de su hogar, donde sale de la comodidad de lo que estaba acostumbrado, de la rutina, ¿verdad? De ser protegido por su padre, de ser el favorito, de tener todo lo que quería. Y empieza lo que nosotros llamamos un desierto. Que muchas veces nos pasa a nosotros los cristianos y nosotros no sabemos por qué y no lo entendemos. A veces duele, a veces cuesta y nosotros decimos, pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Pero por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué hay tantas cosas que me pasan, que no tienen sentido? Que yo digo, pero Padre, no es justo. Si yo soy bueno, si yo hago bien las cosas, ¿por qué me pasa esto? Sin embargo, como dijo este muchacho, ¿verdad? En el grupo de jóvenes, tenemos que aprender a escuchar al que puede ver. Pero sigamos. Entonces viene el mercader, lo tiene como esclavo y se lo lleva a otro país lejano, a Egipto, donde él no solo es un esclavo, sino también es un extranjero. Prácticamente no tiene ningún tipo de derechos, solo por el hecho de ser esclavo no tiene derechos, sino que también es extranjero, no tiene tierra ahí, no tiene familiares, no tiene amigos, no tiene absolutamente nada. Sin embargo, lo que sí tiene es a Dios. A Dios, ¿por qué a Dios? Porque vamos a su palabra. Que yo no te voy a hablar aquí con lo que yo creo, te voy a hablar con la palabra de Dios. Y quiero que vayas a tu palabra a Jeremías 29, 11 y 12, que dice de la siguiente manera: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, yo los escucharé. Qué bonita es la palabra de Dios cuando nosotros le ponemos atención y sabemos y confiamos de que los planes de Dios son buenos, son para darnos un futuro y una esperanza, a pesar de la situación, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de que esté llegando a un país extraño en condición de esclavo. Yo sé que si yo creo en el Señor y sigo su voluntad, sus planes son de bien y no de mal. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Él llega y es vendido a la casa de un egipcio, el cual se llama Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Sin embargo, quiero que lo leamos, dice Génesis 39, desde el 2 voy a leerte. Dice de la siguiente manera: El Señor estaba con José. Y esto es importante que le prestes atención, porque es cierto, él era ahorita un esclavo, él era ahorita un extranjero y acababa de ser enviado a la casa de un egipcio. Pero Dios estaba con José. Él no fue a la casa de cualquier egipcio. Él fue a la casa donde se necesitaba y donde él iba a aprender. Donde él iba a agilizar y a mejorar, a practicar sus habilidades. ¿De qué? Ahorita lo vamos a ver. Dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo, mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó. Quiere decirte que Potifar vio cómo era que el Espíritu de Dios estaba en José. Y le daba éxito. Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Esto agradó a Potifar, quien lo nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y todas sus posiciones. ¿Qué estamos viendo acá? Si tú conoces la historia, ya vamos viendo un paralelismo, ¿verdad? Ya a José le están enseñando a manejar una casa, sus posiciones, las ganancias, todo en esta casa era parte de lo que él estaba administrando en ese momento.
¿qué era esto? Una preparación del Señor. Dios no hace nada que no tenga sentido. Todo lo que hace Dios tiene un propósito y un plan. Lo que importa aquí es de que nosotros aprendamos a descubrir cuál es ese plan y cómo es que tenemos que escuchar la voz de Dios para saber y decir, aquí está pasando algo en esta situación mala. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda, Padre Santo? ¿Por qué? Porque yo no puedo ver lo que está sucediendo ahorita. Para mí, ahora aquí José estaba en un episodio, digamos, bueno, porque entre todo lo malo que le estaba pasando, al menos estaba en un lugar decente, ¿verdad? En la casa de una persona de algo rango, sirviendo. Sin embargo, estaba a cargo de todo le estaba yendo bien. Y aquí es donde José, siento yo, que empieza a madurar y a entender y a conocer muchas cosas. Porque vamos a hacer un resumen, pero quiero que sigamos viendo aquí. Entonces José, dice la palabra de Dios, que era alto, era bien parecido, era fornido, y viene la esposa de Potifar y le echa el ojo y lo empieza a desear. Y viene y un día le ordena y le dice, ven y acuéstate conmigo. O sea, le dice, perdóneme, mi amo me puso a cargo de todos sus bienes, de su casa entera, de absolutamente todo. Tengo el control y puedo hacer lo que yo quiera con ello. Lo único que no está a mi alcance es usted, porque usted es su esposa. ¿Cómo yo, recibiendo tanto, voy ahora a traicionar a mi amo? Sería una gran falta de respeto y un gran pecado contra Dios, le dice. Entonces él se rehúsa y ella empieza a intentarlo constantemente y él empieza a evitarla. Sin embargo, un día pues está haciendo su trabajo, ¿verdad? Y no puede evitarla. Se encuentra con ella. No había más gente. Viene ella, lo agarra del manto, o sea, de la túnica que él tenía, perdón. Y le dice, ven, acuéstate conmigo. Él le dice que no, la rechaza. Y por salir corriendo, pues asumo yo que prefirió dejarle la túnica, pero quitarse él e irse corriendo. La mujer enojada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Lo acusa. Viene José, que tiene el pecado enfrente, ¿verdad? Tiene la posibilidad de hacer pecado, la tentación, el diablo, podríamos decir. Y él dice no, y lo vence. ¿Y cuál es su recompensa? Que viene la esposa de Potifar y quedándose con la túnica cuando llegan los demás personas que trabajaban en la casa. Ella pega un grito y hace como que si José la intentó violar. Ella dice, este hebreo que tú has traído vino a deshonrar la casa porque yo estaba aquí e intentó violarme, y cuando yo grité salió corriendo y solo dejó aquí su túnica. Obviamente era una mentira. Sin embargo, Potifar le cree a su esposa y, completamente molesto, toma a José y le da su recompensa por haber hecho las cosas bien. Y es que lo meten a la cárcel. Muchas veces en nuestra vida pasa cosas de que se ven tan mal. De nuevo aquí José estaba en otra zona de confort porque él ya estaba bien, él ya estaba tranquilo. Sin embargo, ahí él ya había completado de aprender, de ejercer, de afinar sus habilidades que tenía que aprender en ese lugar. Y entonces Dios lo dice, bueno, vamos al siguiente paso. Obviamente nosotros no sabemos eso, porque nosotros solo conocemos el hoy, el ahora. Como he dicho muchas veces, nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a desayunar al otro día. No sabemos qué vamos a hacer mañana más allá de nuestra rutina. No podemos ni controlar lo que vamos a hacer de aquí a la otra semana. Podemos hacer planes, podemos tener ideas, pero la vida nos puede cambiar todo de un momento a otro. Sin embargo, si tenemos un Dios que es omnipresente, omnipotente, que conoce absolutamente todo. Y, más importante, sabe todos los dones, sabe todos esos regalos que Él puso dentro de ti. Talentos que puso dentro de ti. Y que tienen que ser ejercitados, tienen que ser despertados, tienen que ser regados y que crezcan, tienen que ser trabajados para que den el fruto que Él espera de ti. ¿Por qué? Porque Él sabe hasta dónde vas a llegar. Él te diseñó con un propósito. Tú no lo sabes, pero Él sí. Y no va a dejar que porque estés sentado cómodo, tranquilo, para que nunca te pase nada, para que el niño no se moleste, no se raspe sus rodillas,
no sude un poco, por eso no va a permitir de que llegues a tu punto máximo. No, el Señor va a permitir que pasen ciertas cosas como aquí está pasando. José hizo lo bueno. José huyó del pecado. ¿Y su premio cuál fue? Ir a la cárcel. Sí, pero eso no era algo malo. A los ojos de José puede que haya sido algo malo porque dijo, bueno, de nuevo caí, ¿verdad? De donde estaba ahora en un buen lugar, ahora hasta la cárcel. Pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Dios sí veía a dónde lo quería llevar. Dios sí sabía cuál era el punto final y Dios sabía de que en la casa de Potifar ya había cumplido su propósito. Ahora toca ir al siguiente nivel y te voy a llevar a donde yo quiero que estés, porque donde te voy a mandar ahí vas a seguirte preparando para que cumplas el propósito que yo puse en ti. Sin embargo, a pesar de que están pasando cosas malas, porque seamos honestos, están pasando cosas malas. A mí yo me pongo los pies de José, ¿verdad? Me pasa eso, yo me desinflo de nuevo. O sea, vengo de que mis hermanos, mi propia sangre me vendiera, me intentaran matar, vengo esclavo, me empieza a ir bien, logro hacer las cosas, actúo de manera correcta ante mi Dios y ahora estoy en la cárcel. ¿Verdad que es algo desmotivador, algo que quiebra espíritus, algo que destruye a uno? Sin embargo, en la palabra no dice en ningún momento de que José le renegó a Dios o se molestó con Dios o le alegó. No, él confiaba en Dios, él creía en Dios. Él a través de ese desierto fue arreglando todo lo que había en él. Porque ¿por qué no hacemos un resumen de lo que ha pasado hasta ahora y de qué es lo que ha aprendido José escuchando la voz de Dios? Pero hermano, más decir, Dios no le ha hablado a José en ningún momento a través de los sueños. ¿Estás seguro de ello? Dios solo puede hablar a través de sueños. Dios solo puede hablar de manera audible. No. Dios habla de la manera que Él quiera. Y a José aquí en mucho le habló a través de situaciones, a través de experiencia. ¿Por qué no empezamos? Empieza con su papá, que le tenía un privilegio a él. Él era la persona que él más cuidaba, era su favorito. ¿Y esto a qué llevó? A que sus hermanos se sintieran molestos con él, a que sus hermanos sintieran celos de él. Aprendió que no tiene que tener favoritos de su padre. De sus hermanos, ¿qué aprendió? Aprendió de que hay gente que te tiene envidia aunque te quiera. Hay gente que los que están cercanos a ti son los que más daño te pueden hacer. Aprendió también de que la gente que está cercana a ti te puede traicionar. Todo esto es lo que el Señor le estaba enseñando a través de las situaciones. La cuestión es de que José aprendió a discernirlo, aprendió a escucharlo y lo fue guardando en su corazón. Sigue más, que aprendió a no abrir la boca. ¿Por qué? Porque abrir la boca de sus sueños, de estar de fanfarrón, le llevó a peores situaciones. Si sus hermanos no lo querían porque su padre ya lo tenía como su favorito, imagínate todavía el fanfarroneando. Ya van 3 grandes enseñanzas que aprendió. Viene y llega a Egipto, donde llega a ser el segundo en la casa de Potifar. ¿Qué aprende ahí? Aprende a administrar, aprende a cuidar, aprende a manejar las finanzas de otra persona y hacerlo de una manera excelente. No solo trae la herencia de sus padres y de su abuelo antes de ellos, que fueron excelentes administradores, sino que ahí lo pudo ejercer, porque antes de eso José no lo había podido hacer. Ahí se pulió su manejo, su administración. Y no solo eso, aprendió a ¿qué más? A decirle no al pecado con la esposa de Potifar. A pesar de que lo tenía enfrente, a pesar de que se le puso en bandeja de plata, él dijo no. Aprendió a refrenarse y a decirle no al pecado. Entonces, llaman 4 o 5 cosas que el Señor le quiso dar a entender, y asumo que habrá muchas más que no están escritas, pero de las que sabemos son cosas importantísimas que estaban formando a José en el hombre que él tenía que ser, en la persona que Dios había diseñado para un propósito mayor. Y entonces ahora, ¿dónde está? Ahora está en una cárcel.
Sin embargo, quiero que veas acá en Génesis 39, 19, te lo voy a leer acá, dice. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí. Y aquí viene de nuevo el 21. Otra vez dice lo mismo. Pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Es que es hermoso. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después, el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía que preocuparse de nada porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Se dan cuenta? Volvamos al 21 y apúntalo. Dice, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostraba su fiel amor. Y esto me lleva de nuevo a otro versículo que te quiero leer. Dice la palabra de Dios en Isaías 43, 2. Apúntalo, que no se te olvide porque esto es oro, son promesas de la palabra. Dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. De nuevo, ¿qué es lo que dice en el 2? Yo estaré contigo. Y aquí se cumple con José. Dios, nunca se apartó de él, siempre estuvo con él en todo momento, Aquí no dice, te voy a librar de todo problema, no van a haber lágrimas, no te va a pasar nada malo, siempre te voy a tener aquí guardadito y que no te pegue el viento, que no te pegue el sol. No es lo que dice. Dice, vas a pasar por las aguas, pero yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos de dificultad, no te vas a ahogar. Cuando estés en el fuego de la opresión, no te vas a quemar. Las llamas no te van a consumir. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios va a estar contigo, así como te lo estoy mostrando que estuvo con José. A pesar de que la situación era adversa, a pesar de que la situación era terrible, a pesar de que habían tantas cosas malas, el Señor siempre estaba con él, así como está contigo, hoy y siempre. Lo importante es que la diferencia es que José aprendía a ver la mano de Dios, que es lo que te venía diciendo en las prédicas anteriores. No se centró en su tristeza, no se centró en su desgracia, no se centró en lo malo que estaba pasando, sino que aprendía a ver la misericordia de Dios en todo y aprendió, más importante, a escuchar la voz. ¿Cuál es la prueba de ello? Que él iba creciendo y avanzando en la vida, no se quedó estancado en un lugar. A pesar de que, me dice usted, ¿creciendo en qué? De una casa a ser esclavo, de ser esclavo a la cárcel. Sí, porque tu situación no define quién eres. No define quién eres. Quien define quién eres es Dios, porque Dios puede cambiarlo todo de la noche a la mañana. Pero primero tienes que llegar a donde Él te quiere. ¿Por qué? Porque es como con la gente que hace ejercicio. Si yo quiero cargar un peso muy muy grande, tengo que ejercitar mis piernas, mi espalda, tengo que ejercitar mi estamina para poder llevar la carga. Si yo no he ejercitado mis piernas, ¿cómo se ejercitan las piernas? A través del ejercicio, de la repetición. ¿Qué provoca el ejercicio y la repetición? Cansancio y dolor. ¿Pero qué logramos con esto? La fortaleza necesaria. ¿Para qué? Para soportar el peso. Dios no puede darte algo grande, lo que Él tiene para ti, si el peso de eso te va a aplastar y te vas a perder. No es posible. Dios te va a cuidar. Si el peso de lo que Él tiene para ti es tan grande que tus piernas, tus músculos no lo van a soportar, no te lo va a dar. Pero José, en lo poco le fue fiel, estaba caminando para que en lo mucho lo pusiera el Señor, como vamos a ver aquí adelante. Y eso es un llamado para ti. Yo te digo, tú me dirás, yo estoy aquí y tengo tan poco, tengo apenas esto, no tengo el otro. José estaba en la cárcel y el Señor lo bendecía. En la cárcel.
Nosotros a veces nos agrada ponerle trabas y condiciones a Dios. Es que lo que pasa es de que cuando yo tenga mi carro, sí ya voy a poder servir en la iglesia, Señor. Cuando me des un mejor trabajo, ya voy a poder ayudar y voy a poder diezmar. Cuando me des un trabajo donde yo tenga más tiempo libre y pueda trabajar bien cómodo, ya te voy a buscar. En lo poco tenemos que aprender a ser fiel. Así lo dice su palabra. En lo poco tenemos que ser fiel. Y te lo voy a buscar. ¿Por qué no lo buscamos? Te voy a dar la cita. Mateo 25:23. Dice: estupendo, le respondió el jefe, eres un siervo fiel, ya que has sido fiel con lo poco que deposité en tus manos, te voy a confiar ahora una cantidad mayor. Ven y celebremos tu éxito. Mateo 25:23. Necesitamos ser fiel en lo poco para que Dios te ponga sobre mucho. Necesitamos escuchar su voz, las enseñanzas que nos está dando a través de las situaciones. Porque todo pasa por algo, como lo vimos antes, sus planes son de bien y no de mal. Pero entonces me dirá, ¿para qué estaba en la cárcel? Veamos para qué estaba en la cárcel. Viene José, y como lo pusieron a cargo de todos en la cárcel, ¿verdad? Un día el copero y el jefe de coperos y jefe de panaderos, le vamos a decir copero y panaderos para abreviar un poco, tuvieron un problema con Faraón y a los dos los metieron a la cárcel. Ofendieron al rey, ¿verdad, Faraón? Y entonces José los meten a la cárcel donde está José, y José, pues como es el encargado de prácticamente toda la cárcel, los ponen bajo el cuidado de ellos, porque también eran presos de algo rango, podríamos decir, ¿verdad? Políticamente hablando tenían algo de autoridad. Entonces un día viene el jefe de coperos y el jefe de panaderos y los dos tienen un sueño. Y al otro día los dos están muy angustiados porque no saben qué significa el sueño, y viene José y los nota y le dice: ¿qué les pasa? ¿Por qué están tan angustiados? Y ellos les dicen: es que tuvimos un sueño y no sabemos qué significa. Y entonces José le dice: pues los sueños vienen del Señor, háblenme, tal vez yo les puedo decir qué es lo que significa, ¿verdad? Y viene el primero en contarle, es el copero, y le dice: en mi sueño vi una vid delante de mí. La vid tenía 3 ramas, las cuales comenzaron a brotar y a florecer, y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas, exprimí el jugo en la copa, después puse la copa en la mano del faraón. Entonces viene José y le dice: sueño significa lo siguiente, las 3 ramas representan 3 días. Dentro de 3 días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de coperos. Le dice lo siguiente: te pido que te acuerdes de mí y que hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí a Faraón, para que me saque de este lugar, pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. Entonces viene, espera, paréntesis, aquí te das cuenta, José le da la interpretación, seguro de lo que va a pasar, le dice: ahí te acuerdas de mí, cuando salgas, de verdad. Entonces viene el jefe de panaderos y, viendo que José le dio una interpretación correcta, se anima y le dice: bueno, yo tuve este sueño, ¿verdad? Se lo cuenta, tú lo puedes leer, esto está en Génesis, para no mentirte, 39. Ahí puedes leer el sueño del panadero para no extendernos. Sin embargo, él no tiene un sueño, es parecido, pero la interpretación no es buena. Le dice José de que dentro de 3 días el faraón lo va a levantar y en lugar de restaurarlo en su puesto lo va a atravesar con un poste y lo va a matar. Y vienen y pasan los 3 días, y ¿qué sucede? Se cumplen exactamente las interpretaciones que José les había dado de los sueños. Sin embargo, José obtiene una recompensa por lo bien que hizo de interpretar el sueño. Sí, que se olvidan de él por 2 años. ¿Por qué? El plan de Dios aún estaba forjándose. El plan de Dios aún estaba forjándose. Pero aquí vamos a otra cosa. Otras enseñanzas. Otra voz de Dios que José aprendió a escuchar. A ayudar a aquellos sin esperar nada a cambio.
Porque sí, él les pidió, le dice, solo acuérdate de mí. Pero no les dijo, yo les puedo interpretar, pero me tienen que asegurar de que van a hacer esto, o me tienen que pagar algo, o tienen que hacer algo por mí. No. Desinteresadamente, cuando el Señor le da la interpretación a él se las da, ayuda a los demás. Otra cosa, aprendió a afinar cómo interpretar sueños. Habilidades que le iban a servir más adelante. Y entonces ahora se encuentra en la cárcel porque pasan 2 años sin que el copero se acuerde de él, porque dice la palabra que se olvidó completamente de José, como le pasa a muchos cristianos, ¿verdad? Por eso es de que hay veces de que no reciben la bendición, porque el Señor sabe que en el momento que reciban lo que ellos quieren, en el momento que reciban lo que ellos necesitan, ya están muy ocupados para ir a la iglesia, ya no tienen tiempo para orar, ya no tienen tiempo para buscar a Dios, ahora son muy importantes, se llenan de orgullo, ya no se quieren sentar en las sillas pequeñas de la iglesia, ahora quieren una silla distinta, se quieren sentar hasta adelante, que no saben manejar el peso de las cosas buenas que vienen también, ¿verdad? Y entonces José está en la cárcel y yo me imagino que en la cárcel también hay soledad. Y en la soledad de la cárcel él aprendió a tener esa comunión con Dios, a buscarlo más. Cuando no tenía nadie, estar solo con Dios en su presencia. Muchas veces uno se siente solo en esta vida, uno siente que no tiene nadie que lo acompañe, nadie que te ayude, nadie que vele por ti. Porque, sí, él podría ser el encargado de la cárcel, pero perdón, cárcel es cárcel. Alejado de su familia, alejado de su tierra, sin posibilidad de hacer absolutamente nada, porque eso es algo que de verdad quiebra. Ponerte a pensar, soy un extranjero, soy un esclavo y ahora estoy preso en una tierra ajena. ¿En qué momento de mi vida voy a hacer algo? ¿En qué momento de mi vida voy a obtener algo para mí? Toda mi vida voy a estar sirviendo a alguien, toda mi vida no voy a tener una tierra, toda mi vida voy a ser esclavo o preso. No había solución a nada de ello. Sin embargo, él seguía escuchando la voz de Dios, buscando del Señor, afinándose, me imagino que repasando su pasado para aprender todas esas enseñanzas con las que el Señor lo venía formando y formando y formando y formando para llegar hasta el punto donde Dios lo necesitaba. 2 años más tarde viene Faraón y tiene un sueño muy perturbado, un sueño que lo deja muy perturbado, perdón. Vamos a leer el sueño aquí rapidito. Lo vamos a buscar, Ese está en Génesis 40, si no estoy mal, ahorita te voy a confirmar. Génesis 42 tendría que ser. Acá está. Dice que el faraón lo que soñó fue esto. Vio 7 vacas gordas que salían del río y comenzaban a pastar entre los juncos. Luego vio otras 7 vacas que salían del Nilo detrás de ellas, pero esas eran flacas y raquíticas. Estas vacas se pusieron junto a las vacas gordas en la ribera del río, y entonces las vacas flacas y raquíticas se comieron a las 7 vacas gordas y sanas. En ese momento Faraón se despertó, sin embargo volvió a dormirse, y ahora tuvo un segundo sueño. Esta vez vio 7 espigas llenas de grano. Espigas se refiere a, por ejemplo, espigas de trigo, ¿verdad? Estaban robustas y hermosas que crecían de un solo tallo. Luego aparecieron otras 7 espigas de grano, pero estaban resecas y marchitadas por el viento oriental. Entonces las espigas secas se tragaron a las 7 robustas y bien formadas. El faraón volvió a despertarse y se dio cuenta que era un sueño. Al decir sueño se refiere a un sueño con sentido, no esos sueños donde uno a veces tiene sueños que no significan nada. No, este sueño tenía sentido. Entonces él se perturba y manda a llamar a todos los adivinos, a todos los sabios que tenían su reino, y absolutamente nadie le puede dar una solución. Entonces imagino que ahí estaba el copero, el jefe de los coperos, viendo, escuchando, pensando, y de repente dijo, y se recordó en ese momento, porque antes no era el momento.
Se recordó en el momento justo que era necesario. Y se acuerda y dice, he hecho mal. Le hizo una promesa a José, se cumplió lo que dijo y va rápido con el rey y le dice, Faraón, yo conozco a alguien que interpreta sueños porque cuando tú nos metiste al panadero y a mí a la cárcel tuvimos un sueño, lo interpretó y todo se hizo conforme a la interpretación. Viene Faraón y manda a llamar a José, viene, lo afeitan, lo asean y lo presentan ante Faraón. El Faraón le dice que le han dicho que él puede interpretar sueños. Y aquí hay algo bonito, quiero que lo veas. Dice en el 41, Génesis 41 en el versículo 16, vamos a leer desde el 15. Entonces el faraón le dijo cuando ya estaba frente a José, anoche tuve un sueño y nadie aquí puede decirme lo que significa, pero me enteré de que cuando tú oyes un sueño puedes interpretarlo. Aquí viene ahora José. ¿Y cómo sabemos de que José ahora es distinto, de que José ahora ha crecido, de que José ahora no es el mismo de antes? Porque ¿qué era cuando él era un niño y tenía sus sueños? Les fanfarroneó a sus hermanos, era una persona orgullosa, era un fanfarrón, ¿verdad? No sabía cerrar la boca. Sin embargo, ahora José es un hombre, ¿cómo? Veamos lo que dice. No está en mis manos el poder de hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirte lo que su sueño significa y darle tranquilidad. José ya no era el mismo. Por eso es que te digo, él crecía, él iba aprendiendo, él iba escuchando la voz de Dios. De cada situación había una enseñanza que Dios quería darle. De las situaciones de tu vida, cuáles son las enseñanzas que Dios te está dando. Muchas veces tú no te mueves de un lugar porque no has aprendido la lección. No pasas al siguiente nivel porque no has entendido lo que Dios quiere que tú entiendas. Porque estás tan centrado en el dolor, en la tristeza, en tu autocompasión, que no te pones vivo a escuchar la voz de Dios, a decirle qué es lo que tú quieres que yo aprenda aquí, a quitar todo eso de tu corazón, orgullo, decir esto no me debería pasar a mí, y humillarte y ser humilde y decir, Padre amado, ¿qué quieres tú que yo aprenda hoy? Todo. Y ahí están las promesas que te di, los versículos. Yo sé que todo obra bien a los que aman al Señor y yo te amo y te buscaré y te buscaré y te buscaré. Si hubo pecado en mí, perdóname, me alejo y te sigo buscando. Porque aunque yo esté pasando por todo esto, no te vas a alejar de mí. Sea agua, no me voy a ahogar, sean problemas, sea el fuego de la opresión, no me voy a quemar. Aquí estoy para aprender. Y aprender a ser fiel en lo poco para que Dios te mueva lo mucho. ¿Qué es lo que contestó José? No está en mis manos poder hacerlo. Él ya no era ningún fanfarrón. Él ya no era ningún bocón. Él era una persona ahora humilde. No solo humilde, sino que sabía darle la gloria y la honra a Dios. Porque él se humilló y le dijo, el que sí puede no soy yo. Pero mi Padre que está en los cielos sí te puede dar una respuesta para darte paz. Un hombre completamente distinto. Un hombre que estaba ya preparado para lo que Dios lo había llevado. Un hombre que si no hubiera pasado por todo lo que pasó, aquí hubiera fallado. Aquí hubiera fallado. Esta era la oportunidad de su vida. Todos los años que te voy a buscar aquí, ¿cuánto era? Lo tengo apuntado. ¿Cuántos años fueron? 13 años de prueba, 13 años de proceso, 13 años para llegar a ese momento crucial estando frente a Faraón. Y José no falló, José no defraudó. ¿Por qué? Porque supo poner su mirada en Dios, porque supo escuchar la voz de Dios, porque supo entender, interpretar todo lo que le había pasado en la vida, sacar todas las enseñanzas que lo fueron formando por dentro, por fuera, hasta hacerlo el varón perfecto para la situación que estaba pasando en ese momento. Si José le hubiera dicho a Faraón, claro, yo puedo interpretarlo, yo soy el más sabio, yo te voy a dar la interpretación, Faraón, aquí no te preocupes, no hay otro como yo. ¿Tú crees de que hubiera pasado lo que va a pasar ahora? No, ahí demostró su humildad, exaltó a Dios en el mismo momento. Date cuenta cómo es que cambió, es que el cambio es completamente impresionante. Y sigue diciendo aquí. Viene el faraón y le cuenta todo el sueño a José, ¿verdad? Que no lo vamos a decir aquí. Y entonces viene José y le da la interpretación. Aquí lo vamos a leer. Viene José y le da la interpretación que la vamos a resumir. José le dice, tu sueño significa lo siguiente. Vienen 7 años de abundancia para Egipto, pero donde el grano va a sobreabundar.
todo va a ser bendición. Pero luego de estos 7 años vienen 7 años de escasez. Y la escasez va a ser tan grande que va a hacer que se les olvide los 7 años de abundancia. Entonces ya le dio la interpretación del sueño. Ahora le viene y le da el consejo. Consejo que salió ¿de dónde? De la sabiduría de haber administrado en la casa de Potifar. De la sabiduría de haber administrado personas también en la cárcel. De la sabiduría y la humildad de todo lo que aprendió en esos 13 años. 13 años de proceso. Y le da un consejo. Le dice lo siguiente. En el 33 dice... Génesis 41:33 dice de la siguiente manera: por lo tanto el faraón deberá encontrar un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón deberá nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen la quinta parte de las cosechas durante 7 años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros de faraón. Almacenen bien el grano y vigílenlo para que haya alimento en las ciudades. De esta manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los 7 años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre la destruirá. Ahí está el consejo. ¿De dónde salió ese consejo? De toda la formación. Era el momento de brillar de José. Era su momento y él lo aprovechó con todo lo que el Señor le dio. ¿Y esto a qué lleva? Que viene... Y las sugerencias de José fueron bien recibidas por el faraón y sus funcionarios. Y entonces el faraón le pregunta a sus funcionarios: ¿acaso vamos a encontrar otro hombre que claramente esté lleno del Espíritu de Dios? Y aquí viene la exaltación, todo esto para esto. Dice, así que faraón le dice a José: como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. El que se humilla, Dios lo exalta. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón le dijo a José: yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropa de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro. Después hizo que José se subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y a donde quiera que iba José se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Luego el faraón puso un nombre nuevo a José, un nombre egipcio, Saftat Panea. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 33 años cuando comenzó a servir en el palacio de Faraón, el rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia del faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. José trabajó para llegar a este lugar. ¿Se esforzó en algún momento para ser el segundo? No. ¿José tenía las credenciales para ser? No. ¿José era egipcio? No. ¿De dónde venía José? De una cárcel, siendo extranjero. La noche anterior José estaba durmiendo de nuevo en su celda fría, comiendo la comida que comía todos los días de la cárcel. Una cárcel, por más, como te digo, jefe que fuera, era una cárcel, era algo sucio. Me imagino que habrían ratas, habrían piojos, habría mucha suciedad. Él se podría haber mantenido limpio en lo que podía, ¿verdad? Sin embargo, era una cárcel y al otro día era el segundo hombre más grande de Egipto. Estaba casado, estaba en un palacio con toda autoridad. El día anterior ese mismo día, lo habían paseado por la tierra, donde lo vieron todos los egipcios, donde lo vio Potifar, donde lo vio su esposa, la esposa de Potifar, donde lo vieron, escucharon los de la cárcel, el jefe de la cárcel, donde lo vio el copero. ¿Cómo es que ahora aquel que estaba en la cárcel era el segundo y el único que estaba arriba de él era Faraón? Pero ¿cómo llegó ahí? ¿Regalado? No. 13 años de preparación, 13 años de escuchar la voz de Dios.
¿Por qué? Porque José no podía haber visto, no podía haber adivinado ni en sus sueños más locos que iba a ser eso. Que iba a llegar a tener tanta autoridad, que iba a llegar a tener tanto poder, que iba a llegar a ser tan famoso, tan conocido. En sus sueños más locos nunca se le pasó, porque él estaba en una cárcel, tal vez él soñaba con una casita, con volver a su casa, con tener un terrenito. Y el Señor le vuelve el segundo hombre más fuerte de Egipto. De la noche a la mañana sucedieron las cosas así. No, que es que no tengo el dinero, es que no tengo las oportunidades, es que necesito tener esto para poder hacerlo, necesito este título, necesito las oportunidades, yo no nací en cuna de oro, si tan solo tuviera, si aquí, si allá, todo eso no importa. Cuando tú pones tus ojos en Dios, cuando pones tu confianza en Dios, cuando aprendes a escuchar al que sí lo ve todo. Dios creó a José, con sus manos lo formó y le dio un propósito y le dijo, tú vas a hacer esto, el segundo en Egipto, y vas a preparar la tierra para que no perezcas de hambre, no solo Egipto, sino también toda tu familia. Pero en su casa, José no iba a hacer eso. Vendido como esclavo, haciendo las cosas después en la casa de Potifar, José no iba a hacer eso. Desde la cárcel, José no iba a hacer eso. Pero cada vez que el Señor lo movía, cada vez que cambiaba de situación y una situación difícil venía sobre él, él la tomaba, la absorbía, tomaba todo lo bueno y seguía confiando en Dios. Tomó todas las enseñanzas de Dios, escuchó todo lo que Dios le quiso decir a través de las enseñanzas, hasta llegar al punto que se volvió el varón que Dios quería. Y entonces se presenta la oportunidad y dio la talla, y de la noche a la mañana cambia todo. Todo. ¿Pero qué? Para él, para regordearse, para él ser el cómo se llama y decir, ahora yo estoy aquí. No. De la misma manera, si Dios te dio a ti talentos, dones, te dio riquezas, te dio don de sanidad, te dio para crecer en las redes, qué sé yo, un negocio exitoso, los talentos que tú tengas, música, elocuencia, lo que sea, no es solo para que sea para ti, para sacarle tu provecho. ¿Por qué Dios puso a José ahí? No fue para que estuviera bien, aunque sí, pero el verdadero propósito era que había que haber un hebreo en ese lugar, porque cuando su familia no tuviera que comer, de la familia que salieron todas las 12 tribus de Israel, no perecieran, porque la tierra fue hambre que se extendió en toda la tierra en ese momento, en ese lugar. Y entonces cuando su familia va más adelante, lo ves, a pedir el grano, ahí está José, que es su hermano, y que a pesar de que los pone a prueba y hace varias cosas, les dio todo el grano y al final los trae a vivir a Egipto, donde se asegura que ellos puedan seguir creciendo, que su linaje siga, que no perezcan de hambre. Lo que Dios pone en ti, los planes de Dios, no son solo para ti. Todos somos parte de un cuerpo de Cristo y por lo tanto tenemos una función para el ministerio. ¿Estás trabajando en ella? Date cuenta cómo José cumplió, dio la talla, pero no solo era para él, porque tuvo una vida próspera y vivía en paz todo el resto de su vida. Sin embargo, el verdadero propósito era salvar al pueblo de Israel, para que no pereciera. Y qué gran enseñanza todo esto, todo lo que vimos. Los procesos son duros. A todos les gusta el jugo de naranja, como dice Marcos Brunet. Todos quieren el jugo de naranja, pero nadie quiere ser exprimido. Todos quieren oír los grandes finales, pero nadie quiere pasar el proceso. A todos nos da miedo las situaciones que pasamos y a veces nos quejamos. Pero ¿por qué no escuchamos al que sí sabe a dónde vas a llegar? Señor sabía a dónde iba a poner a José y cuál iba a ser su final. José no lo sabía, pero escuchó al que sí podía ver todo, el pasado, el presente y el futuro. Y por eso fue que dio la talla en el momento justo. Preocúpate para que cuando llegue la oportunidad, tú des la talla y brilles en el momento que tienes que brillar, porque fue lo que Dios diseñó para ti. Entonces vemos todo lo que aprendió José: no tener favoritos, a no abrir su bocota, no alardear, a darse cuenta que los más cercanos son los que lo pueden traicionar. Aprendió de la envidia, aprendió de la traición, aprendió a manejar, administrar riquezas, aprendió a decirle que no al pecado, aprendió a ayudar a los demás,
Aprendió a esperar tranquilo, que era la otra cuestión que me dijo el otro muchacho en el grupo de jóvenes. Teníamos que ir despacio. Los árboles que les decía, porque ahí donde estamos viendo los árboles hermosos, unos cipreses gigantescos, no crecieron en 2 días, 3 días, en 1 año, 2. Esos árboles tienen mínimo 60, 70 años para tener el tamaño que tienen. Pero no crecieron corriendo, crecieron despacio, confiando en el proceso. Aprendió a esperar y a estar en el Señor dentro de la cárcel. Aprendió en la soledad de la cárcel a buscar a Dios y a estar en comunión, porque aunque tú te sientas solo, nunca estás solo y siempre puedes buscar al Padre Celestial. Todo esto lo llevó a ser la persona que era necesaria para el momento necesario para asegurar que todo el pueblo de Israel viviera y que en su vida se cumpliera el propósito perfecto de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y le dices: Padre amado, ayúdame, Señor, porque yo quiero aprender a escuchar tu voz. Quiero aprender a escuchar tu voz en donde sea que me hable, sea a través de situaciones, sea a través de personas, sea a través de sueños, Padre amado, sea a través de lo que sea. Yo quiero aprender tu voluntad, quiero aprender tu voz. Ya no quiero seguir en lo mismo, quiero moverme hacia adelante, aunque parezca que estoy yendo hacia abajo, porque tu palabra dice: aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, aunque pase por el fuego no me voy a quemar, porque tú siempre vas a estar conmigo. Yo voy a aprender a estar en ti, yo voy a aprender a tomarme de tu mano, a poner mi mirada en ti, Padre amado, porque yo sé que tú no me vas a soltar y todo lo que pase va a ser para bien en mi vida, porque tus planes son de bien, para darme un futuro, para darme una esperanza, porque te amamos y tú nos amas aún más, Padre amado. Enséñame qué es lo que tengo que cambiar, enséñame qué es lo que tengo que dejar, enséñame a ser fiel en lo poco, porque cuando yo sea fiel en lo poco, en lo mucho me vas a poner como José. Fue fiel en lo poco en la casa de Potifar, fue fiel en lo poco en la cárcel, fue fiel también cuando lo pusiste sobre todo un país entero. Amado Padre, pero más que todo esto, queremos saber más de ti, queremos seguir en relación contigo, queremos conocerte más, queremos amarte más. Muéstrate ante nosotros, porque al encontrarte a ti encontramos todo, Padre Santo. Al buscarte a ti encontramos todo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese amor inagotable, esa sabiduría, Señor Jesús. Las cosas cambian, los tiempos cambian, las puertas se abren, Señor Jesús. Las cadenas se rompen porque ante tu presencia, ante tu amor, todo es posible, y por eso te agradecemos, te amamos y te decimos que confiamos en ti, tanto en lo bueno como en lo malo, Padre amado, porque queremos aprender como aprendió José, que en lo bueno estaba contigo y en lo malo estaba contigo, Padre Santo. Gracias, amado Padre, por esta enseñanza, por tu amor, por tu bondad. Bendice a cada uno de los hermanos que escucharon esta palabra, los que están aquí el día de hoy en este momento, los que la van a escuchar después. Que sea de bendición a todo el que le escuche, Padre Santo, en tu nombre te lo pedimos. Amén y amén. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Recuerda que tenemos las oraciones en la mañana y en la noche, tenemos los discipulados los días jueves a las 8, tenemos los ayunos y oraciones los días miércoles en la mañana a las 10 de la mañana. Estos son envíos para que mandes tus peticiones para orar por ellas, y también vamos a seguir las intercesiones. Lo vamos a hacer en vivo para que tomemos un tema y como pueblo intercedamos por ese tema en específico, porque como sabes, como pueblo tenemos que aprender a movernos. Ya no más vamos a ser ese pueblo que se queda quieto, que solo recibe, pero no hace nada. Vamos a ser el pueblo que trabaja. Soy el pastor Josué Contreras. Fue un gusto tenerte aquí conmigo el día de hoy. Que el Señor te bendiga, te guarde y te prospere siempre, y que su misericordia, amor y gracia siempre estén sobre ti. Recuerda buscarlo a través de la oración, a través de leer la Biblia, a través de meditar en Él, a través de escuchar sus alabanzas y adorar, porque entre más le des espacio a Él, más va a tomar control de tu vida. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Hasta la próxima.